Confidencial 750 millones estarían aún perdidos de la negociación del pacto de la picota de Juan Fernando Petro y su hermano Gustavo Petro. La controversial y confusa propuesta del ahora presidente Gustavo Petro, en medio de su campaña para llegar al poder, sobre el supuesto perdón social, fue llevada a cabo a través del famoso pacto de la picota, que terminó en uno de los grandes escándalos protagonizados por su hermano, Juan Fernando Petro, y quien, como ya es de conocimiento público, ha venido manejando de manera clandestina y preocupante una serie de compromisos calificados de indebidos y de seguir una evidente agenda oculta a modo de avanzadas para los propósitos del presidente. Se confirma que Gustavo Petro y el hermano de este guerrillero se robó millones y millones de narcotraficantes. Hoy los narcos denuncian que Gustavo Petro no les ha cumplido. Los narcotraficantes en la picota aportaron miles de millones para financiar la campaña de Gustavo Petro para que éste se robara las elecciones tras unas promesas que el mismo guerrillero asesino Gustavo Petro y su hermano Juan Fernando Petro les prometieron a los narcos que no iban a ser extraditados. Ahora los narcos denuncian que Gustavo Petro y su hermano los engañaron, fueron engañados, les pidieron plata, les dijeron que no los iban a dejar extraditar y que iban a recibir un perdón social del guerrillero asesino Gustavo Petro. Hoy estos narcos denuncian que no le han regresado 750 millones que los narcos aportaron a la campaña de este asesino a través del hermano del guerrillero Gustavo Petro. Esta es la evidencia probatoria donde probamos que Gustavo Petro sí es narcotraficante, un aliado de asesinos y criminales. Gustavo Petro negoció con narcotraficantes para financiar su campaña para robarse las elecciones. Hoy en día ninguno quiere investigar estas alianzas del guerrillero y del hermano del guerrillero asesino. Recibieron miles de millones de gente de plata del narcotráfico. Estados Unidos guarda silencio porque recordemos, es Estados Unidos el más interesado que Gustavo Petro y el hermano de este asesino querían defraudar los procesos en Estados Unidos con narcotraficantes. Gustavo Petro y su hermano lavándole plata a los narcotraficantes. Estados Unidos guarda silencio. ¿Por qué? Porque son de la misma rosca de este asesino, se mueven con plata de narcotráfico. Hoy denuncian ese plan criminal y los narcos denuncian que fueron traicionados por estos asesinos y criminales. Confidencial 750 millones estarían aún perdidos de la negociación del pacto de la picota de Juan Fernando Petro y su hermano Gustavo Petro. La controversial y confusa propuesta del ahora presidente Gustavo Petro, en medio de su campaña para llegar al poder, sobre el supuesto perdón social, fue llevada a cabo a través del famoso pacto de la picota, que terminó en uno de los grandes escándalos protagonizados por su hermano, Juan Fernando Petro, y quien, como ya es de conocimiento público, ha venido manejando de manera clandestina y preocupante una serie de compromisos calificados de indebidos y de seguir una evidente agenda oculta a modo de avanzadas para los propósitos del presidente. Según las fuentes confidenciales con las que dialogó IF Noticias, el pacto de la picota fue entonces una propuesta que llevó Juan Fernando Petro a la cárcel con el propósito de supuestamente ofrecer a narcotraficantes y paramilitares en vías de extradición y condenados por corrupción, rebajarles el 20% de las penas en Colombia, eliminar los procesos de extradición y los jueces de garantías. Todo lo anterior, garantizando que se haría una presunta reforma a la justicia,
si Gustavo Petro llegaba a ser elegido presidente de Colombia. ¿Qué se tramó bajo la mesa? Fuentes confidenciales le informaron a Noticias que Juan Fernando Petro ingresó al pabellón de la parapolítica en el mes de abril del 2022. El hermano del actual mandatario de Colombia asistió en compañía de Iván Danilo Rueda, quien se desempeñó como coordinador nacional de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. En la visita, que duró aproximadamente 6 horas, se hicieron todas las propuestas y se pusieron sin recato las cartas sobre la mesa. De esto no solo dan cuenta varios de los presos que estaban dentro de la picota, a quienes les han incumplido el pacto y que evidentemente están molestos porque pagaron por las promesas, sino que además así lo reiteraron las fuentes confidenciales, quienes aseguran haber estado acompañando también a Juan Fernando Petro en el proceso de ofrecimientos que terminaron convirtiéndose en la paz total y los gestores de paz. La supuesta reforma a la justicia y el perdón social de Gustavo Petro ha sido negado en diversas ocasiones, empezando por el mismo Juan Fernando Petro, quien ha asegurado que él no participó de ningún pacto, pese a que fue captado por periodistas a la salida de la cárcel, y que además se ha usado su nombre para culparlo de haber realizado un trabajo político de su hermano, el cual según él nunca existió. Las altas sumas de dinero involucradas en la negociación. Pero más allá de estas negociaciones ilegales realizadas bajo cuerda y con fines políticos, lo más delicado del asunto es lo que las fuentes confidenciales le contaron a Noticias, quienes aseguran que Juan Fernando Petro y los abogados Pedro Niño y Pedro Arce recibieron por la negociación un total de aproximadamente $6.500 millones de pesos, suma que fue entregada por parte de 3 narcotraficantes que iban a ser extraditados. Sin embargo, aunque se les obligó a devolver dicho dinero, quedaron debiendo un total de $750 millones de pesos, los cuales hoy continúan en paradero desconocido. Y es que ante el incumplimiento, los involucrados en el pago están exigiendo desde hace meses que les devuelvan su dinero, pues ha pasado el tiempo y la paciencia se agota. Las fuentes cuentan que alguna parte de ese dinero ha podido ser entregado, pero queda un remanente que no aparece y que los involucrados en el pacto de la picota están dispuestos a recuperar. Además, las fuentes confidenciales aseguraron que hasta el mismo presidente ha solicitado en varias ocasiones la devolución de dicho monto perdido, pero no ha sido posible porque al parecer ya no existe, pues podría haber sido gastado en la campaña a la presidencia, según dicen estas fuentes, o tal vez en asuntos personales. Luego de la conversación con las fuentes confidenciales, surgen varias inquietudes. ¿Dónde está esa plata? ¿Se la habrán repartido entre ellos? ¿Por qué nadie se ha preocupado por investigar el fondo de esta negociación? ¿En verdad fue gastada en la campaña? Por otro lado, las mismas fuentes le indicaron a Noticias que a los presos, que desde el gobierno intentaron persuadir para obtener votos para Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, los embaucaron, pues tal y como aseguraron a uno de los narcotraficantes que iba a ser extraditado, en el momento que le informaron que la DEA ya estaba en la picota, llamó directamente a Pedro Niño para informarle que se lo estaban llevando y lo iban a subir al avión, pero él le dijo: tranquilo, te van a bajar del avión, ándate tranquilo. Y sí, efectivamente lo bajaron del avión, pero lo bajaron en Miami y se fue extraditado. Como este caso, son varios los incumplimientos que hoy tienen a las víctimas a punto de encender el ventilador y contar todo lo que ocurrió realmente. Todo pareciera indicar que al único que le han intentado cumplir es a Salvatore Mancuso, al menos así pareciera que está haciendo. Con base en lo anterior, las fuentes de manera contundente y preocupante le dijeron a Noticias que se burlaron de todas estas personas, se burlaron de las familias al tiempo que recuerdan que no hay nada peor que deberle a la mafia.
Es de destacar que el Pacto de la Picota no ha sido solo un escándalo en Colombia, pues también ha afectado las relaciones con Estados Unidos. En su momento, Francisco Barbosa, siendo fiscal general de la Nación, manifestó su preocupación con el presunto pacto, al igual que el gobierno estadounidense, pues la solicitud de Petro, en su momento, era suspender las órdenes de capturas que estaban solicitadas por extradición para responder por delitos de narcotráfico. Pero hoy se sabe que la verdadera intención, según las fuentes, era cumplir el pacto acordado en las cárceles. ¿Cuál era entonces la mayor preocupación? La posible ruptura con Estados Unidos, pues el interés que tenía en ese entonces el país norteamericano para colaborar era que estas personas pagaran la condena, lo que imposibilitaba la suspensión de estas órdenes, y la cooperación judicial entre los dos países estaba en peligro. Ese fue el comienzo del fin del pacto y el consecuente incumplimiento. Es importante tener presente que Ignoticias conoció, en la versión de estas fuentes de alta credibilidad, que Juan Fernando Petro, Pedro Niño y Danilo Rueda ingresaron por primera vez a la Picota durante la campaña a la presidencia de Gustavo Petro, cuando en ese momento no hacían parte de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos CLU, lo cual también ha sido afirmado por el mismo hermano del mandatario. Sin embargo, en ese entonces solo lograron establecer los primeros contactos y dar los primeros pasos, y fue entonces después de ingresar oficialmente como miembros a la comisión, cuando empezaron los trabajos en conjunto, amparados supuestamente por esa institución, cuando Pedro Niño y el doctor Arce fueron los que se encargaron de pedirles el dinero a las personas, a los extraditables, señalan las fuentes. En ese momento, los tres hacían parte de la CLUI con sus chalecos puestos, realizaron negociaciones que no estaban autorizadas por la entidad, según explican las fuentes. Lo anterior pareciera confirmar lo que en su momento dijeron los candidatos que se encontraban en la contienda electoral para la presidencia de la República. Es de recordar que el mismo Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín, mencionó en diversas oportunidades que lo único que pretendía Petro era obtener votos de corruptos, y así, se lo dijo Petro, le estás dejando claro a Colombia que vas a negociar con los peores corruptos de este país. Los colombianos estamos mamados de la corrupción y nos merecemos a alguien que luche contra ese flagelo, no que negocie con él, haciendo referencia al pacto de la Picota. Sergio Fajardo, candidato también en ese entonces por la coalición Centro Esperanza, aseguró en medio de esta correría, me entero que el hermano de Petro va a la cárcel para hablar con Iván Moreno, gran corrupto de nuestro país, y la explicación es el perdón social. Carreta está buscando votos con corruptos. Y sin duda alguna, Ingrid Betancourt, del Verde Oxígeno, también afirmó en ese momento que el perdón social es una argucia para comprarle votos a los corruptos a cambio de impunidad. Es lo que llamamos venderle el alma al diablo. ¿Cómo explicar que una propuesta tan descarada no le abra los ojos a la ciudadanía y no despierte una sanción social? Decía Betancourt. Estando así las cosas, la familia presidencial continúa siendo protagonista de las novelas del país y del mundo, y el nombre Juan Fernando Petro está cada vez más en el tintero y con todas las alarmas encendidas. Los descubrimientos de Ignoticias cobran cada vez más sentido, los cuales incluyen el verdadero papel para el que ha sido utilizado Juan Fernando Petro en los recientes escándalos del país. Los mismos incluyen el cumplimiento de una agenda oculta, el aprovechamiento de su cargo como alto comisionado de paz de la CLDU para buscar intereses personales y de igual forma su hermano, el presidente, en la posible construcción de nuevos departamentos, las razones reales de su expulsión de la CLDU y, por supuesto, la verdadera historia detrás de la negociación del pacto de la Picota, entre otros.